En esta oportunidad queremos saludar y al mismo tiempo agradecer por aceptar nuestra respuesta en la medida que vamos a conversar temas muy importantes con el licenciado en psicología Iván Terullino Liburga. Él es director del Centro de Pericias Psicológicas. Licenciado, muy buenas noches, bienvenido a Agenda Regional. Muy buenas noches, señor Alberto Cuela. Un gusto de saludarlo. También hago extensivo el saludo a todos sus seguidores. Hoy día, 30 de abril, es el Día del Psicólogo Peruano, Perdón, sí, hoy día celebrando conmemorando, recordando los 69 años de creación de la carrera propiamente en el Perú. Y por supuesto, hay muchos temas pendientes. Más que una celebración, yo diría, es un momento de reflexionar profundamente sobre el impacto de la psicología como ciencia en la sociedad. Las estadísticas no son, digamos, positivas, las estadísticas de salud mental, las situaciones que vamos viendo, y de manera en particular me he focalizado mucho en ver últimamente, estos últimos años quiero decir, en ver como perito incluso, eh, colateralmente, porque ninguno, salvo un político que lo he tenido muy cerca, el resto de políticos los podemos ver en los medios, sus comportamientos, etcétera, y por supuesto menciono a ellos porque son los primeros desde la escalera del impacto social que tienen ellos, están en la cúspide, están en el poder, y por supuesto lo que hacen está repercutiendo en toda nuestra cultura peruana, está repercutiendo en toda la salud psicosocial e incluso individual y familiarmente seguro en muchos ciudadanos peruanos, y por supuesto no es nada positivo. Cuando hablamos de reflexiones, estamos hablando también de participación, de estar en público muchas veces, especialmente cuando hablamos de los políticos. Lamentablemente en estos últimos tiempos la política está un poco desvirtuada, la política desvirtuada por personas que seguramente no han tenido un mínimo control o han pasado por lo que llamamos salud mental, una medida preventiva cuando somos asegurados, ya sea en el CIS o en el salud. Y eso hace que cuando lleguen al poder, inmediatamente les gana la idolatría del poder y del dinero. ¿Qué reflexiones podríamos tener frente a los ya que ejercen funciones, tanto en los gobiernos locales, gobiernos regionales, congresistas y ministros, como también cuando llegan a la presidencia de la República? ¿Debe o no debe haber un tamiz de salud mental en ellos y en qué condiciones? Lo primero que me atrevería a hacer en mérito a su comentario y pregunta posterior es sobre el término política. Es decir, se ha posicionado y los mismos pseudopolíticos o caudillos o buscadores de dinero y poder, codiciosos, etcétera, creo que el término política ha sido desvirtuado por los medios sin mayor reflexión, cuando es un término, yo diría, sagrado, importante, porque de este va a depender la calidad de la organización de las ciudades, del país, y mientras un ciudadano quiera, se respete, vamos a decir, lo básico, necesita que su entorno esté bien organizado, sea de calidad también. Este pleno siglo XXI, donde obviamente tenemos tecnologías, hay más descubrimientos, las publicaciones en ciencia son increíbles, etcétera, pero tenemos crisis severas en cuanto a, por ejemplo, a políticas de empleo, cero políticas prácticamente, y el desempleo y el empleo o el subempleo es lo que campea en nuestra sociedad peruana. Y esto trae, por supuesto, problemas de violencia familiar, problemas de divorcios, problemas de etcétera, etcétera. Y entonces lo que está faltando justamente es que los ciudadanos nos empoderemos, gente en general, quiero decir esto, profesionales ni qué decir. Yo suelo debatir con aquellos, no solo colegas, sino de otras disciplinas, cuando veo que su participación es, entre comillas, netamente técnica, y no entran en conciencia de la importancia de ver, de velar, de cautelar, de aportar en cuanto a la organización de la sociedad, para que ésta, por supuesto, no tenga estos indicadores de crisis, de ausencia de salud mental, donde se han empoderado los criminales, literalmente, personas con ese perfil, para seguir teniendo beneficios personales y gobernando, incluso decidiendo por por millones de ciudadanos. Eso está desconfigurando muchos aspectos en nuestro sistema de justicia, en nuestros sistemas de gestión pública, en nuestros sistemas que generan o no la salud mental, entre otros. Por lo tanto, hay que echar una mirada a la parte de arriba de nuestra sociedad.
Claro, con el panorama que usted nos pinta, un poco tendríamos que reflexionar también sobre la moral de las personas. Se ha perdido en este siglo XXI, donde las TIC y todo lo que es la modernidad electrónica nos tiene va casi controlados, ¿no? El GPS y un montón de cosas. Pero aún así, seguimos cometiendo estos errores de robarles el sueldo a los trabajadores, por ejemplo, en el Congreso, de exigirles que les den, que ya es fin de mes y que necesitan, o llamarle al otro, oye, ¿sabe qué fulano y tal no ha puesto su cuota? ¿Cómo es posible? Ahora o se va. ¿Cómo podemos calificar que en este siglo XXI de mucha modernidad hayamos perdido la moral al 100%, que descaradamente muchos de ellos hablan y cuando los llevan a la comisión de ética son blindados? ¿Cómo califica este panorama desde mi punto de vista psicológico? Es como decía nuestro amigo Guillermo Yacosa, en alguna oportunidad conversamos hace unos 4 años aproximadamente. Yo decía, ¿qué hacemos más o menos con la pregunta suya? ¿Qué hacemos con los congresistas con poca conciencia? Y él me decía entre risas y convicción, ellos no tienen conciencia. O sea, me decía que yo era benévolo al decir todavía, ¿qué hacemos con la poca conciencia moral que tienen? Me decía, no tienen conciencia. Y a estas alturas yo me sumo a esa percepción. No tienen conciencia de su rol, no tienen conciencia de que son mortales. Ellos piensan que van a acumular riqueza por los siglos de los siglos. Se les ve en cualquier momento la salud. Ya hemos tenido hace poco un congresista fallecido de un momento a otro. No son conscientes que los pocos años de vida que le toca debe ser para vivir en paz, en armonía, haciendo algo para que su apellido, sus nombres trascienda, para que no estén escapándose, ocultándose de la población, porque obviamente esa no es vida. Entonces por ahí no son totalmente de acuerdo con Guillermo de Cosas, no son conscientes, y yo invitaría más ahí de ver qué hacemos con estos congresistas en particular, que ya tenemos pues la variedad de delitos que están cometiendo y aferrándose al puesto. O sea, lo que están haciendo es buscar el sistema, y eso lo sabe usted mejor que yo. Los periodistas felizmente alternativos, como medios como el suyo, están dando las luces para que la población se dé cuenta que ellos lo que quieren es incluso atornillarse a sus puestos y seguir haciendo estas y peores gestiones de las que vienen haciendo nefastas para la sociedad. Lo que necesitamos es un replanteo de toda nuestra sociedad peruana. Hay voces que hablan de refundar nuestro país, hay voces que hablan de regresar a la Constitución del 79. Esas son las medidas que tenemos que impulsar, más allá de solamente analizar algún comportamiento de algunos pocos congresistas, porque ya no tendría mucho sentido. Así se corrijan 20 congresistas, por supuesto no va a cambiar nada la sociedad. Entonces necesitamos ser un poquito más ambiciosos también en el análisis y motivando siempre a la población de que hay una luz de esperanza. Lo que se necesita es que la población se involucre más en el tema político. Hay frases nefastas, como por ejemplo en la mesa no se habla ni de fútbol ni de política. Bueno, de fútbol es opcional, no hay mayor trascendencia, pero de política se tiene que hablar en todas las mesas de las familias. Sí, pues es una de las situaciones que nos las han borrado de la noche a la mañana y los jóvenes de hoy en día están más involucrados en el WhatsApp, en el chat, en el TikTok, están más metidos, ¿no? Las conversaciones que ya ni siquiera escriben o no llaman, sino están ahí chateando en el internet y eso también hace que psicológicamente estén desviándose de una realidad cruda que estamos viviendo, de una realidad que necesita salidas, como la que se acaba de mencionar, y mucha gente piensa que por ese lado el Perú va a salir de esta situación corrupta. Pero si en las universidades los tenemos igualmente chateando, si en las universidades están copia y pega de los modelos geopolíticos, económicos mundiales y nos dicen que solamente tenemos que ver dólares, dólares, entonces no hay conciencia nacional, no se conoce la realidad local actual, entonces menos vamos a conocer la coyuntura política nacional. Ahí qué llamado le haría a los jóvenes fundamentalmente, como también a los docentes de la academia. Sí, yo creo todas las generaciones. Otro de los aspectos que han programado en la sociedad, las mentes de los ciudadanos, es a clasificarnos, jóvenes por su lado, niños por su lado, adultos por su lado, incluso le han dado nombres a tal generación, etcétera, y esto es nefasto. La sociedad funciona si es que la manejamos integradamente, va a funcionar bien. Si no, vamos a tener pues grupos discriminados versus grupos empoderados. Entonces, mal haríamos si solamente nos focalizamos a una generación. Todas las generaciones, quienes vean su programa, la edad que tengan, por favor, involúcrense en seguir informándose
y luego seguir integrándose, organizándose, empezando en su familia, por favor, conversen de estos temas para que cada integrante no esté desinformado, que es el primer espacio donde además se practica la democracia, o no. A veces hay padres autoritarios que no permiten que haya, que incluso que los niños opinen, que eso ya a estas alturas debería estar desestimado por la salud mental. Los padres inteligentes, los padres demócratas en sus hogares, por supuesto, van a generar esa cultura de libre expresión, de tolerancia, de convivencia sana. Entonces van a formar un equipo de ciudadanos fuertes que luego cada uno en su espacio va a generar también esos espacios para empezar a hablar cómo está la gestión de las instituciones públicas, qué está pasando al interior de estas. Por ejemplo, muchos de sus oyentes o televidentes seguro que trabajan en alguna institución pública y quizás no tengan algún cargo alto de ejecutivo, funcionario, pero desde el cargo que le corresponda, deberían ayudar a que funcionen sus instituciones, por varios aspectos, más allá de solo la salud mental incluso, porque insisto, la salud mental no es una cuestión individual y que cada uno tiene que velar, no es una cuestión, debería ser como un derecho fundamental, la salud mental, y de hecho la OMS ya lo ha mencionado en el último aniversario de la salud mental, como un derecho fundamental, no solo como un acceso que algunos puedan tener o no, o que algunas familias privilegiadas en el sentido de tener una cultura de cuidado de la salud mental, sino que todos deberían ejercer ese derecho y quienes estén en el poder, quienes tengan cierta posibilidad deben facilitar ese derecho humano de la salud mental en el nivel que sea y por supuesto ni qué decir en la infancia, los niños y adolescentes, cuidar este bien tan importante y parte de eso que usted menciona, de que la juventud esté muy apegada al tema del chat, a los videojuegos, etcétera, es porque justamente es parte de la manipulación de quienes están arriba en el poder. Los Ajá. congresistas y demás les interesa que la población o esté manipulada en los videojuegos, en las religiones, sectas religiosas que los tienen ahí despolitizados totalmente, Hay varios factores en todo caso dentro del exactamente, contexto de social de la manipulación. psicología y manipulación de mentes, que también ahí están pues los grandes medios de comunicación mediático o la concentración de medios que desde Lima quieren manejar al país hasta regalarlo antojo de acuerdo a las multinacionales, que lo único que les interesa es el consumo. Licenciado, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y retornamos. No se mueva, por favor. Adelante, Con gusto. control. Bien amigos, estamos de retorno conversando con el licenciado en psicología Iván Terbullino sobre estos temas que sin lugar a duda necesitamos refutarlos, necesitamos ponerlos encima de la mesa con la finalidad de que reflexionemos frente a lo que está pasando en el país. No hace mucho aquí en la ciudad de Moquegua hay una gran movilización diciendo no a un proyecto de donde van a tratar todos los desechos químicos, mineros, etcétera. Licenciado, estábamos hablando reflexiones, estábamos viendo un poco la situación de los congresistas, hemos llegado también un poco a las familias como parte de las sectas religiosas que de una u otra manera, no sé si nos distraen, pero de todas maneras tratan de ilustrarnos y decirnos que el camino correcto es este lado y todo este lado debemos olvidarlo. No sé si ahí también habría una opinión o una visión de que también hay manipulación de mentes. Sí, por supuesto, históricamente, y además es justamente lo que necesitan quienes están en el poder, que tengan menos voces alternas, opuestas, diversas hacia lo que ellos quieren implementar en sus políticas, y ahora, por supuesto, con la Agenda 2030, etcétera. Y no solo es la religión o las religiones, sino, por ejemplo, deportes masivos como el fútbol, y de otras formas de mantener distraída esto de mantener a la población con pan y circo, que ha sido una frase histórica, hasta ahora se ve también, por supuesto, están cobrando ahora fuerza espacios de comedia, donde simplemente incluso estarían formando ciertos modelos de pensamiento por ejemplo, mediante la ridiculización de algún grupo étnico, haciéndolo sentir que ser de una raza es ser guapo versus de otra raza o de otro grupo racial no, y a raíz de eso machacar en la mente con humor, etcétera, y que digo esto para quienes tienen la mente crítica y creativa, no hay problema, pero la mayoría no tiene esa mente creativa y simplemente lo recibe como así debe ser, así será, y simplemente van comportándose así, entre otras formas de manipulación mental, que eso es lo primero que hay que desvirtuar, invitando a los ciudadanos de toda edad a que usen su capacidad crítica su inteligencia
como tal necesita ser crítica, curiosa. Albert Einstein, cuando le preguntaron sobre su genialidad, un periodista acucioso, como usted le dijo, ¿usted se considera un genio? Él dijo, me considero un curioso. Y el curioso está permanentemente preguntándose por qué. ¿Es así lo que me dicen? ¿Es realmente lo que funciona? ¿Realmente existe Dios? Y empieza a preguntarse de todo. Y entonces empieza a armar su ideología o su forma de ver el mundo. Y ahora contamos con la ciencia, a diferencia de 50 años nomás hacia atrás, donde la producción científica era ínfima de lo que ahora es. Ahora es, por supuesto, todos los días salen cientos, si no miles de artículos científicos, libros. Entonces simplemente es entrar a la internet y buscar información valiosa para que justamente resolvamos los problemas. La ciencia está haciendo su rol. Lo que no se está haciendo es el acceso a esta y el compromiso de cada ciudadano para que podamos resolver de manera más inteligente los problemas complejos. Claro, y en estos últimos tiempos estamos viviendo modelos de manipulación, por ejemplo, unos que apoyan a un presidente, otros que están en contra de ese presidente, hay otros que nos han puesto ideología de género, ¿no? Y dentro de ideología de género hay más de 50, 60 ítems de género. Y por otro lado, la juventud de hoy en día ya no piensa en tener familia, solamente como hay ideología de género se pueden casar hombre, hombre, mujer, mujer, entonces están optando por los mascotas, ¿no? Todos tienen sus Cierto. mascotitas y los mascotitas ahora están reemplazando a los niños, que es lo que ya no vemos en la sociedad actual, la contemporánea, y esto también dice en qué medida la evolución del hombre no solamente se está yendo por la electrónica, sino también se está yendo por el apasionamiento. ¿Qué opinión nos podría dar en esta situación de la sociedad actual en este siglo XXI? Eso no es gratuito, no es que algún ciudadano se le ocurrió inventar todas las clasificaciones de la comunidad LGTBI, X más, incluso pone para incluir a cualquier otra persona que se considere diversa, etcétera. Es parte de la manipulación. Esto viene desde arriba. Son políticas incluso internacionales y que a nivel nacional no hay mayor blindaje, no hay mayor espíritu patriótico para decir qué políticas internacionales sí podríamos avalar y cuáles no, cuáles sí benefician el desarrollo nacional. No hay. Los congresistas que deberían estar filtrando estas políticas, ya sabemos qué están filtrando ellos, ¿no? Ellos están filtrando cómo quedarse en las siguientes elecciones mediante ser ahora de congresistas, van a ser ahora senadores, etcétera. Están haciendo toda la argucia para empoderarse, adueñarse prácticamente y decidir mediante el Jurado Nacional de Elecciones, cosa que la mayoría de ciudadanos no está informado. Y entonces vamos a tener una sociedad intuyo si no se hace algo. Y es bueno ponernos de pie. Mañana entiendo que hay una movilización como ciudadanos. Yo me autoconvoco también. Invito a que cada uno se autoconvoque, se informe, por supuesto. Me autoconvoco. Estaré un rato haciendo un acto de presencia cívica en mérito a tantos problemas, porque uno cuando es consciente no puede quedarse quejando. Tiene que tomar acciones. Además de investigar, también, por supuesto, tenemos el derecho constitucional a protestar pacíficamente, expresar nuestra voz de protesta para que quienes estén arriba no piensen que los de abajo son, pues, desinformados, que los ciudadanos son manipulables, etcétera. Hay muchas formas de manipulación mental y los jóvenes están siendo víctimas mediante Netflix, mediante la Internet y mediante series que, por supuesto, sabemos quiénes manejan las redes, finalmente quiénes tienen la propiedad de YouTube y demás, y qué series, qué paradigmas son los que les interesa que las personas valoren o lo hagan como suyo. Y entonces tenemos justamente a la juventud manipulada, altamente manipulable y muy propensa, muy indefensa, esta juventud y esta adolescencia de criterios técnicos, de criterios científicos, de criterios críticos, como para poder formar su propio criterio. No, tenemos mucho trabajo. Hay mucho que hacer para rescatar a nuestro país. Muchos opinamos que nuestro país está secuestrado, nuestras instituciones están secuestradas por redes criminales y si no hacemos nada, imagínense, así que valoro su medio y a modo de ir despidiéndome, invito a que en este día el psicólogo, justamente la salud mental involucra la libertad. Si una persona no puede gozar de salud mental sin libertad, sin democracia, sin un espacio de cultura de paz. Y eso lo vamos a lograr cuando nos involucremos en lo que pasa en nuestra polis. Sí, hay tres modelos del cual se genera miedo en los ciudadanos. Uno es las dictaduras genocidias como la que actualmente estamos viendo. Otra es la económica, que suben los artículos de primera necesidad y no hay trabajo
y el otro es el gran temor, ¿no? La corrupción. Y frente a la corrupción está también la delincuencia común que está generando cualquier cantidad de miedo y temor en la comunidad. ¿Cómo enfrentar eso? Sí, el tema de la criminalidad es otra ola internacional. Recordemos que todos a estas alturas, muchas personas informadas ya sabemos que estamos en una política internacional de reducción de la población. Entonces, no es solamente mediante las formas más evidentes, como las guerras históricamente, sino, por ejemplo, con la criminalización. Yo como perito les comento, veo los procesos desde que una persona entra en un proceso legal, los abogados ven la parte suya, procesal, etcétera, jurídica, y nosotros los peritos vemos todo el comportamiento, por ejemplo, de ambas partes. A veces nos toca ver al imputado, a veces al denunciante, y vemos primero alto estrés, alguien que ingresa en un proceso legal, incluso no de tipo penal, procesos más sencillos como tipo laboral, por ejemplo, el estrés, la ansiedad se les incrementa porque aparecen varios temores. No es para menos, o bien van a perder su trabajo, o bien tienen que indemnizar, o bien les espera una posible pérdida de su libertad por algunos años, etcétera, y aparecen, están inmersos, y obviamente ese estrés y esa ansiedad empieza a desgastar su salud. Y ni qué decir si estas personas son detenidas, a veces en prisión preventiva, obviamente su salud es la primera que se va a resquebrajar. Entonces, esto masivamente, por supuesto, también obedecería a una política internacional, porque vemos que cualquier cosa se está criminalizando, y esto lo dicen periodistas reconocidos, además de su medio, seguro que lo han analizado, quienes están analizando. Estamos en esa ola, y por supuesto no, esto se ve a su vez confirmada con esta ola donde vemos en los noticieros, cuyos dueños sabemos quiénes son y qué buscarían, donde todos los días lo que están pasando son los videos de la policía, de cuando detienen a un delincuente, un robo, un asesinato, las videocámaras las están usando para eso. Sin embargo, no quiero seguir dándoles más bien una mala imagen, y a modo de despedirme más bien con palabras de optimismo, porque parte de la salud mental también es tener un optimismo pese a las circunstancias adversas. Es parte de la resiliencia que hay que formar en la población, para no quedarnos en el miedo justamente, y el miedo se va a superar, si es que alguno tiene miedo, cuando se integra a un grupo. Van a ver que el grupo les va a dar distintas alternativas, y entonces vamos a ver salidas al final del túnel también de nuestro país. Nuestro país tan rico, somos privilegiados en historia, en recursos naturales, etcétera, y no podemos ser una potencia mundial, no para avasallar a otros países, sino para buscar una convivencia. Yo creo que es momento de soñar. Y termino más bien con un enfoque optimista, como le decía, estimado señor periodista Alberto. Necesitamos, número uno, ponernos de pie, en el mejor sentido de la palabra. Ponernos de pie significa informarnos adecuadamente con los medios alternativos. Por favor, seamos críticos para que los medios oficiales se vuelvan también más creíbles, porque han perdido muchos de ellos enormemente la credibilidad, que es el capital más valioso para un medio. Número dos, integrarnos, empezando de las familias, de los grupos a los cuales estudian, trabajan, y se toquen estos temas. En clase, los estudiantes, por favor, hagan preguntas más difíciles a sus profesores, preguntas de la realidad, preguntas de lo que está pasando. Entonces corroboren los noticieros, lo que escuchan, las noticias del día a día, con lo que están haciendo en clase. Los que están en el centro de trabajo, pregúntense cómo están los derechos laborales, cómo está el trabajo del sindicato, cómo está, hacia dónde están apuntando las acciones de sus empresas, realmente están ayudando a hacer el bien, etcétera. Cada uno desde su espacio. Y por supuesto participen en política, me refiero en cualquiera de esos grupos, así sean de derecha, de ultraderecha, participen, pero con un requisito: vayan con la mente crítica y creativa. Entonces los caudillos van a empezar a tenerla más difícil, así sean de Keiko, de Fujimori. Voy a irme a ese grupo que seguro muy pocos se animarían a ser parte, muy pocos ciudadanos conscientes. Vayan los que tienen cierta preferencia, pero empiecen a hacer preguntas inteligentes y críticas a sus caudillos. Y entonces van a decir, lo primero que van a hacer, los van a expulsar, pero ustedes van a ser testigos de eso, y luego podrán ir a otro grupo para hacer la denuncia. Van a ver que al interior, incluso Perú Libre, por ejemplo, tiene un dueño, un propietario. Ese grupo que parece ser del pueblo, etcétera, tiene un propietario. Háganle preguntas difíciles, y entonces vamos a poner en jaque a los caudillos. Así es. Licenciado Iván Terminino, muchísimas gracias por las reflexiones, y habrá otra oportunidad para continuar conversando sobre otros temas que evidentemente van en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A usted, muy buenas noches, un fuerte abrazo, hasta luego.
de igual manera. Bien amigos, vamos a una pausa comercial y retornamos.